presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que Occidente no tuvo nada que ver con la rebelión del grupo Wagner contra la cúpula militar de Rusia. Otros líderes mundiales también se pronunciaron tras lo ocurrido. China expresó su apoyo al Kremlin ante la crisis. Cadena perpetua para el hombre que asesinó a 5 personas en un bar LGBT de Colorado en noviembre pasado. El atacante de 23 años se declaró culpable de asesinato, aunque no reconoció el odio como motivo del crimen. Guatemala va a elegir entre la centroderechista Sandra Torres o el socialdemócrata Bernardo Arévalo en la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto. Mientras Torres abarca la élite política tradicional, Arévalo se postula como la opción para reconstruir las instituciones democráticas. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos en Estados Unidos porque, tras guardar horas de silencio, el presidente Joe Biden, entre otros mandatarios, rechazó públicamente las acusaciones de que Occidente estuvo detrás de la rebelión del grupo Wagner contra la cúpula militar rusa. Hagamos a continuación un repaso por las reacciones internacionales a la crisis. El capítulo de la rebelión del grupo Wagner sigue provocando reacciones en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ni su país ni sus aliados estaban detrás del motín de Wagner, como había insinuado Rusia. Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítame enfatizar, no le dimos excusas a Putin para culpar a Occidente o culpar a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tenemos nada que ver con eso. Esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo eco de las afirmaciones de Biden. Aseguró que las potencias occidentales están evaluando la situación de cerca. Estamos observando, por supuesto, y estamos reflexionando cuidadosamente sobre cuáles podrían ser las implicaciones, ya sea en Ucrania o en cualquier otro lugar a lo largo de Europa del Este. Reino Unido calificó los sucesos del fin de semana como algo sin precedentes y argumentó que ilustraron la ilegitimidad de la invasión rusa a Ucrania. Ha dejado claro que esta guerra de agresión fue impulsada por los egos del presidente Putin y el círculo inmediato que lo rodea. China, por su parte, reiteró su apoyo a Rusia e informó que han dialogado con las altas esferas del Kremlin. Como vecino amistoso de Rusia y socio cooperativo estratégico integral para la nueva era, China apoya y cree en las capacidades de Rusia para mantener la estabilidad nacional y lograr el desarrollo y la prosperidad. China y Rusia mantienen una estrecha y buena comunicación en todos los niveles. La tensión se avivó después de que el canciller ruso, Sergei Lavrov, asegurara que Rusia había abierto una investigación sobre si los servicios de inteligencia de Occidente estuvieron implicados en la rebelión. Continuamos en Estados Unidos porque la justicia de Colorado condenó a cadena perpetua al hombre de 23 años que mató a 5 personas en un tiroteo en un bar LGBT en noviembre pasado. El atacante evitó un largo proceso judicial al declararse culpable de los delitos de asesinato. Las familias de las víctimas aliviadas por la justicia. Fueron 5 las personas a las que Anderson Lee Aldrich les arrebató la vida el 19 de noviembre de 2022. Dejó también decenas de heridos tras abrir fuego en el Club Q, un bar nocturno LGBTIQ+ en Colorado Springs. Ante el juez, reconoció la autoría. Aldrich, mientras analizo los documentos, veo que tiene la intención de declararse culpable de 5 cargos de asesinato en el primer grado, 46 cargos de intento de asesinato en primer grado y 2 delitos motivados por prejuicios. ¿Es esto lo que desea hacer? Sí, su señoría. Aldrich evitó lo que pudo haber sido un juicio largo. El atacante de 23 años fue condenado a 5 cadenas perpetuas por los delitos de asesinato e intento de asesinato. Sin embargo, los sobrevivientes a la masacre esperaban que el atacante también declarara por los cargos de odio y delitos motivados por prejuicios, pero no sucedió. El daño en la sociedad está hecho, dijo uno de los sobrevivientes. No hay una resolución que sea positiva porque a todos todavía nos falta mucho. Un compañero, un hijo, una hija, un mejor amigo. Alguien se ha ido. Eso nunca podrá ser devuelto a través del sistema de justicia.
Colorado ya no tiene un estatuto de pena de muerte, pero si los fiscales lo consideran necesario, el atacante también podría enfrentar la sentencia capital en un tribunal federal. La ONU advirtió que los derechos humanos de la comunidad de sexo y género diverso están siendo socavados deliberadamente por leyes discriminatorias en algunos estados de la Unión Americana. Antes de Colorado, la comunidad LGBTIQ+ había sido blanco de otro mortífero ataque, con el tiroteo de la discoteca Pulse en Orlando, que en 2016 dejó 49 muertos. Cambiamos de tema, pasamos a El Salvador, porque Nayib Bukele se inscribió como candidato presidencial para las elecciones de 2024. Esto a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de un mandatario. Sin embargo, la interpretación legal podría cambiar, porque en 2021 jueces afines a Bukele de la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitieron una resolución que podría permitir la reelección. Seguimos en Centroamérica, vamos a Guatemala, porque tras la primera vuelta de las elecciones generales de ayer, quedaron definidos los dos candidatos para el balotaje. Por un lado, la centroderechista Sandra Torres, que partía como favorita, y por otro, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, que fue la sorpresa de la jornada. Previamente, la politóloga Marielos Chang nos analizó el panorama. Hay que también identificar quién es el vicepresidenciable de Sandra Torres. Es un expastor de la comunidad evangélica, iglesia evangélica, y eso le ha venido muy bien a Sandra Torres para poder posicionarse dentro del gran grupo de conservadores que existen en Guatemala sobre esos temas que le preocupan a esa población, ¿verdad? Estamos hablando de temas de aborto, estamos hablando de la concepción de la familia tradicional, pero en temas específicos de política pública, de cómo resolver el tema del alto costo de la vida, cómo resolver el tema de la inseguridad, yo te diría que no hay una gran diferencia entre ambos partidos políticos, ¿verdad? Sandra Torres continúa ofreciendo y duplicando la política de programas sociales para poder asegurarle a la gente mejores condiciones sociales, pero no hace una gran propuesta o una gran reforma a políticas públicas que efectivamente sí saquen a las personas de la pobreza y no sean subsidiarios nada más. Es histórico lo que logró Bernardo Arévalo porque por mucho tiempo los analistas, y me incluyo, asumimos que la única forma para poder asegurarse una victoria en las elecciones generales de Guatemala o por lo menos pasar a segunda vuelta requeríamos de tres cosas. 1, campañas millonarias. 2, tener una exposición alta dentro de los canales de televisión abierta, ¿verdad? Que son los canales que llegan a todos los hogares de los guatemaltecos. Y 3, el beneplácito o el agrado de las élites económicas del país. Semilla no tiene ninguna de esas tres y de alguna u otra forma logró colarse a la segunda vuelta. En otras noticias, Naciones Unidas acusa a Estados Unidos de flagrantes violaciones de los derechos humanos en la prisión de Guantánamo. La relatora de la ONU por la protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista señaló las deficiencias estructurales en la atención médica o directamente en el acceso a la justicia de los prisioneros. De hecho, la relatora expuso que cada uno de los detenidos con los que habló sufre los traumas causados por la tortura y la detención arbitraria. Este informe defiende los derechos de las víctimas del terrorismo a la justicia, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Pero encuentro que la barrera más significativa para el cumplimiento de los derechos de las víctimas y sobrevivientes fue el uso de la tortura. La tortura fue una traición a los derechos de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos debe brindar urgentemente resolución judicial, disculpas y garantías de no repetición. Y cerramos en Colombia porque allí el presidente Gustavo Petro condecoró a 86 personas. La felicitación oficial fue para los militares y los indígenas que participaron en la operación Esperanza para encontrar a los 4 menores que se perdieron en la selva después de un accidente de avioneta. Petro dijo que la unión inédita entre la fuerza pública y los grupos originarios debe extenderse a toda la nación para preservar la vida. Sin embargo, ya desistieron de seguir buscando al perro de rescate Wilson, quien se perdió en el operativo. Llegamos así al final de esta emisión, pero sigan con más información en France24 y France24.com.